El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta. Bueno, lo que yo voy a presentar va a ser bastante diferente a a todo lo que acaban de escuchar y va a ser como mucho más específico porque voy a hablar desde mi trabajo y desde bueno, en este caso de una autora que en mis investigaciones para tratar este tema y bueno, pues para saber más de todo esto del antropoceno, que a mí me parece muy fascinante, a la vez que terrible, pues me pareció que ilustraba muy bien lo que yo estaba intentando hacer con mis piezas, que son en general instalaciones que hago, o esculturas, piezas tridimensionales generalmente que hago con basura desechable doméstica, como estos vasos, por ejemplo, que todos usamos. Creo que al utilizar materiales con los que todos tenemos un contacto directo, también estoy hablando con los demás desde una experiencia directa con los objetos, ¿no? Y eso pues me parece que pega de otra manera para entender las piezas de repente. Entonces, primero les voy a leer un pequeño texto que escribí sobre un libro de una antropóloga que se llama Anna Tsing, y el libro se llama El hongo en el fin del mundo, sobre la posibilidad de la vida en las ruinas capitalistas. Y entonces ella es una de las autoras que también trabaja con Donna Haraway, es antropóloga, pero vincula muchas cosas en sus textos. De hecho, yo como que me basé más pues en la parte biológica, ecológica de este texto, pero hace todo un análisis antropológico y social de los migrantes asiáticos en Estados Unidos y cómo a partir de estos hongos se da también toda un sistema de vida fuera y a partir de las ruinas capitalistas, tanto físicas como económicas, porque esto se da en unos bosques que fueron aserraderos, monocultivos, que ya están totalmente erosionados, donde no puede crecer nada más que estos hongos que crecen justo en ese ecosistema dañado, ¿no? Entonces voy a leer y luego ya les enseño las piezas y justo pues las soluciones a lo mejor están en pensar las diferentes estrategias, no como una sola estrategia, sino como múltiples estrategias que dependen del entorno y de todos los factores de ese entorno, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a leer esto. En su libro El hongo en el fin del mundo, sobre la posibilidad de las vidas en las ruinas capitalistas, la antropóloga Anna Tsing habla de los hongos matsutake, muy preciados sobre todo en Japón y que solo crecen en ecosistemas perturbados, donde hay una deforestación significativa y donde otras plantas y hongos no pueden crecer. Por cierto que estos hongos no se pueden cultivar, o sea, crecen silvestres. Estos hongos crecen generalmente asociados al pino rojo, con el que generan una relación de mutualismo que hace posible que tanto el árbol como el hongo puedan crecer en suelos devastados. En el antropoceno ya no podemos distinguir lo que es la naturaleza de la cultura y la sociedad. Si bien los exploradores europeos del siglo XIX concebían la naturaleza como pura, salvaje y exótica, ahora tenemos una naturaleza en la que todo está contaminado por los desechos de la sociedad industrializada, las capas geológicas de la tierra, los mares, el aire. Tsing toma a los hongos matsutake como un ejemplo de naturaleza que logra sobrevivir a pesar del sistema capitalista industrializado y de desperdicio, donde los monocultivos a gran escala han dejado suelos muy pobres, erosionados y han acabado con la biodiversidad de los territorios, para pensar en esta naturaleza que logra diferentes estrategias de supervivencia con base
en las relaciones de colaboración entre especies humana y no humanas, y ella propone pensar el futuro como no singular y no lineal, sino como una polifonía de futuros posibles que emergen simultáneamente. Y esa es una de las ideas que me parece más importante. A partir de su recuento de los hongos, Singh hace un análisis de la indeterminación como estar sujetos a las transformaciones que generan los encuentros con otros y la condición de precariedad que se refiere a la noción de sabernos vulnerables a los otros, como situaciones y como estrategias para la sobrevivencia. También nos habla de las relaciones de convivencia entre especies, sin necesariamente definirlas como relaciones de armonía o conquista, sino que pone el énfasis en el arte de notar y de trabajarlo con lo que está disponible. Singh propone que el ensamble entre especies no solo junta modos de vida, sino que los crea. El intercambio de información se da con los diferentes encuentros entre cosas y especies, crea colaboraciones que nos transforman todo el tiempo. Estar vivo para cada especie implica colaboraciones, trabajar con la diferencia, lo que conlleva a contaminarnos, entre comillas. Sin colaboraciones todos moriríamos. Los hongos son diversos y flexibles. En general habitan desde corrientes oceánicas hasta partes del cuerpo humano, aunque muchos de ellos viven en la tierra, suelo. En los bosques, los hongos que viven en las raíces de los árboles forman una red que transmite información y nutrientes entre árboles del bosque. El concepto mismo de la vida de algunos hongos ya plantea un cambio de perspectiva, pues cambian de forma según sus encuentros y el medio ambiente en el que se desarrollan, o mueren por falta de recursos, pero no por vejez. A través de su crecimiento, los hongos aprenden del paisaje. El proyecto artístico en el que he trabajado durante los últimos años tiene que ver con todas estas ideas. Consiste, como ya les platiqué, en piezas basadas en estructuras anatómicas y patrones de crecimiento y distribución geográfica de algunas plantas y hongos. Estos organismos me interesan porque conjugan solidez y flexibilidad, se expanden de una forma modular y colaborativa y tienen una capacidad adaptativa a los drásticos cambios ambientales, como los que estamos viviendo en el Antropoceno. Esta es una serie de obras realizada con materiales desechables, fruto de nuestra basura cotidiana que se desarrolla a partir de paisajes postindustriales, como los que describe Singh en su libro. Las piezas han sido creadas principalmente con empaques de comidas y bebidas que se vuelven basura después de un solo uso. Y son intervenciones con formas orgánicas que a manera de seres vivos invaden los diferentes espacios en los que son expuestas, desplegadas, desde una nueva identidad que fusiona lo natural y lo artificial, si esto todavía existe como distinción. Como los hongos Matsutake, mis piezas se van desarrollando según sus encuentros con espacios y materiales y forman parte de esta naturaleza híbrida que sobrevive con lo que tiene a la mano, que propone nuevas estrategias a partir de lo que ha quedado desechado y dañado, basándose en las formas de sobrevivencia no lineales ni progresivas que se logran adaptar y reinventar colaborando en el mundo que hoy tenemos. Pues les voy a enseñar algunas piezas. Bueno, esta es una pieza que hice en una exposición en el Jardín Botánico de la UNAM, con aproximadamente 4,000 botellas que recolectamos en el campus y alrededores, todas usadas y desechadas por la comunidad universitaria, y la forma de la pieza es como la vista en el microscopio, bueno, está basada estructuralmente en eso, en la vista de un corte transversal de una raíz de maíz. Más o menos, si vemos eso en el microscopio, la estructura tiene que ver con eso. Entonces, bueno, esta pieza fue parte de una exposición que se llamó Milpa, Ritual Imprescindible, en la que participaron varios artistas y estuvo ahí en el Jardín Botánico. Algunas piezas estaban afuera, como esta,
y otras adentro de una galería, y estuvo como esta pieza como 6 meses puesta ahí. Esta es la misma pieza, contraluz. Al final les voy a pasar un videito de esta pieza. Con todas las etiquetas que les quité a estas botellitas, hice otra serie de piezas, que son estas, que están basadas también en vistas al microscopio de tallos y raíces de orquídeas y cactáceas. En específico trabajé con algunas plantas que me interesaban, que son endémicas y estaban en peligro de extinción de la Reserva del Pedregal. Y bueno, estas son como algunas de las piezas. Estas son las mismas montadas en otra exposición en Guanajuato. Esta son otras series de piezas que hice con estos paragüitas de papel que se usan para las bebidas y también van a la basura instantáneamente. Y como basándome en crecimientos de algunos hongos. Estos son los mismos paragüitas, como que uso un material en varias situaciones. Estas son piezas que hice con cápsulas de café, recicladas también, basándome en las estructuras de crecimiento de algunas cactáceas. Y bueno, me las llevé ahí a la reserva de Tehuacán, que es pues un lugar donde también hay una gran diversidad de cactáceas, y ahí están, o sea, puestas en diferentes contextos. Generalmente como que trabajo en series de piezas con un material, dándole diferentes posibilidades y en diferentes espacios. Estas también son cápsulas de café, pero nada más la base, y es como me basé en las estructuras de los líquenes, bueno, de algunos líquenes, y pues esto pues están sobre un muro. Ese es un acercamiento para que vean mejor cómo. Y esta que es la del cartel, bueno, esta es una serie de piezas que comencé en el 2006, también basándome en crecimientos de hongos. Estaba haciendo una residencia en Canadá y como que quería trabajar con la basura que se produjera ahí, y pues me encontré que algo que era muy común y que todo el mundo llevaba por el frío también era siempre una bebida caliente y había muchísimos vasos, entonces ahí empecé con esta serie. Y bueno, luego he montado versiones de esta pieza en varios diferentes lugares, que aquí pueden ver, y en diferentes espacios, diferente forma, tamaño. Bueno, esta es otra pieza que también tiene que ver con estas formas orgánicas, aunque en realidad es una pieza que hice con tapabocas cuando fue la epidemia del H1N1, y más bien, aunque también se parecen mucho formalmente a los hongos estos que acabamos de ver y a todas las piezas orgánicas, está basada como en la red de contagio que sucedió en la Ciudad de México, que es como un programa, bueno, una figura que te da la computadora de cómo se dispersó el virus en ese momento. Y esta es otra serie de piezas que hice con, esto es un acercamiento con filtros de café usados, están bordados en la mancha que queda del café. Como me gusta usar como los elementos industriales que todos son iguales, pero entonces esto es como darle la singularidad y marcar la huella subjetiva en cada uno. Esta es una de las instalaciones que hice con esa pieza, esa versión de la pieza, digamos. Esta es otra. Todo esto es con filtros de café usados, otra vez como hongos creciendo por las paredes. Esta es otra. Tengo un videíto de la pieza del jardín botánico.
Bueno, pues ya, eso es todo.